Esto que les voy a decir, amigos, es histórico. Es un arma que Estados Unidos no sabía que Irán poseía. El mundo tampoco lo sabía. Resulta que la base militar conjunta de Estados Unidos y del Reino Unido en Diego García, esa isla, fue atacada hace apenas unas horas con misiles balísticos lanzados desde Irán. Ahora alguien me dirá, Víctor, todos sabíamos que Irán tenía misiles balísticos. Sí, pero el problema, amigos, es la distancia y la ubicación de esta isla. Eso es lo que ha dejado perplejo en estos momentos al Pentágono por el alcance de los misiles de Teherán, que están duplicando lo que hasta este momento se pensaba que era la capacidad armamentística de Irán. Miren, ahora vamos a resolver una cuestión y voy a dejar mientras tanto ahí el mapa de la ubicación desde el punto más corto de lanzamiento, suponiendo que no fue más lejano, pero vamos a darle ese beneficio de la duda. Del punto más cercano en que Irán pudo haber lanzado este misil hasta la ubicación de la isla atacada, Diego García. Esto llega un día después de que Trump dijera que había reducido a cero la capacidad misilística de Irán. Hace 2 días también Benjamín Netanyahu dijo que había reducido a cero la capacidad de Irán, afirmando que ya no podían lanzar ataques. No solamente lanza un ataque a Irán, sino que lanza uno poderoso y sorprendente, porque no sabíamos que poseía esta capacidad misilística, nadie lo sabía, ni siquiera Estados Unidos. Ahora vamos a ir al tema de si dio en el blanco o no dio en el blanco. Lo primero, amigos, es la aceptación, porque estas notas no solo son iraníes, turcas, rusas o chinas, que lo son, porque ahí se lo estoy poniendo, sino que también les estoy poniendo fuentes occidentales y todos están coincidiendo en que el ataque ocurrió. Permítanme regresar a esto porque me parece muy importante. Lo mismo dice un medio ruso como RT que lo que dice el Wall Street Journal en Estados Unidos. Pero nos habían dicho que Irán no tenía esta capacidad. Bueno, supuestamente ya ni misiles tenían, y los servicios de inteligencia occidentales tuvieron que confesar y aceptar esto. Sí, fue atacado. No es un incidente menor, no es un gesto de un ataque simbólico. Fueron 2 misiles balísticos de alcance intermedio con una capacidad que nadie sabía que Irán tenía, dirigidos contra ese atolón ubicado a más de 4.000 kilómetros del territorio iraní. 3.900 y algo en el mejor de los casos. Conste que estos son, según reportes del propio Wall Street Journal, la versión estadounidense de que ninguno de los misiles dio en el blanco, pero el solo hecho de haberlos lanzado es relevante. Ahora veremos cuál es la versión iraní de los medios no occidentales, la turca, la rusa o la china, porque si ustedes recuerdan también nos habían dicho que Irán no había alcanzado ninguna de las bases en Medio Oriente hasta que China y medios independientes comenzaron a difundir las imágenes satelitales en donde se veía la destrucción total de las bases estadounidenses en cuestión, y no tuvieron más remedio que aceptar que destruyeron sus bases. Ahora el Wall Street Journal está diciendo, sí, bueno, sí lanzó este ataque que ustedes ven ahí, sí tienen esa capacidad misilística, dejando en ridículo a Donald Trump. Ojo con esto, porque repito, Trump queda en ridículo total porque ayer había dicho otra cosa. Trump ayer dijo que Irán ya no tenía misiles ni capacidad de ataque. Cero, según él. Este es el nuevo mapa del radio de ataque que ahora sabemos que tiene Irán, porque antes esto se reducía a la mitad. Decían que el máximo rango de ataque de Irán eran 2.000 kilómetros a la redonda. Ahora son 4.000 más lo que se sume y se sepa, pero de entrada estamos hablando de que desde Irán se pueden lanzar ataques no solo a Medio Oriente, que eso era lo tradicional, y que según Trump ya ni eso podían hacer. Bueno, pues ahora sabemos que siguen teniendo esa capacidad, pero que además pueden lanzar ataques hasta zonas como por ejemplo Somalia, Polonia, Ucrania, Italia y partes de China, aunque no veo por qué lo harían. Pero estos son los 4.000 kilómetros de radio de ataque confirmado con esto que acaba de anunciar el Wall Street Journal. El Washington Post también ya lo trae. Para dimensionar qué significa esto además, vean ustedes, ahí está una infografía de medios rusos como RT que dice, este es el poderoso arsenal de misiles de Irán. Bueno, hay que actualizar eso,
porque si ustedes se fijan, el rango más poderoso llegaba al Shahed 136, que tenía 2.500 kilómetros de alcance. Ahora esto ya se tiene que redibujar, amigos, porque ya sabemos que tienen 4.000 o más. Entonces, claro que ahora esto se va a dibujar de forma distinta. Ya no nada más va a ser Polonia o Italia, ya estaríamos hablando del doble del rango de acción. ¿Cómo se nombra este nuevo misil que acaba de lanzar Irán? ¿Qué más sorpresas tienen? Bueno, vamos a comenzar por los números porque hasta antes de este ataque, ese era el mapa que el mundo tenía dibujado. Entonces Estados Unidos estaba muy seguro de que podía ubicar sus bombarderos lejos de ese radio de acción. ¿En dónde? En la isla Diego García, que superaba los 2.500 kilómetros del rango de ataque de Irán. Las autoridades iraníes habían dicho, sí, Estados Unidos tiene razón, nuestros juguetes no llegan a más de 2.500 kilómetros. De hecho, ellos dijeron 2.000 y le dieron la razón a Estados Unidos. Los dejaron que se engañaran solos. Dijeron que ese era el rango de acción. Esa cifra era la que erradamente alimentaba los modelos de amenaza del Pentágono. A partir de estos momentos, amigos, todo el mapa de guerra se redibuja y el Pentágono se acaba de dar cuenta de que vivía en un error porque creían férreamente en este rango y todo el sistema de defensa estadounidense estaba diseñado para ese rango de acción de Irán. Los que determinaban qué bases estaban a salvo y cuáles no, lo hacían dentro de eso. Y Diego García pues está a 4.000 kilómetros. Imagínense que estábamos hablando de que el Shahed 136, este dron o el Sekjil, que es un misil, tenían 2.000 kilómetros de rango de acción. Quiere decir que en términos de capacidad misilística, Diego García estaba al doble de distancia, a 4.000. O sea, Irán acaba de demostrar que su capacidad real duplica lo que el enemigo de Irán había imaginado. Y esto es un error garrafal e imperdonable para el Pentágono. Quiere decir que no saben ni en qué problema se metieron. No saben en qué problema se metieron y lo hicieron con un ensayo técnico en un polígono cerrado. Ojo, me voy a regresar a la imagen del mapa porque aquí lo vamos a entender un poco mejor. Los mapas de seguridad del Pentágono estaban encuadrados en ese polígono cerrado y ahí ponían el rango de acción de cada tipo de misil o dron que tenía Irán. En base a eso estaban sus ataques operativos contra una de las instalaciones militares más protegidas del planeta. Ahora resulta que la agencia iraní MER resume esto con una frase lapidaria que no es la misma que usa el Washington Post. Ellos dicen en Irán, atacar la isla militar de Diego García representa un paso significativo de la República Islámica para amenazar los intereses de Estados Unidos y sus aliados más allá de las fronteras de Asia Occidental. Sigue diciendo el comunicado. Demuestra que el alcance de los misiles iraníes supera con creces lo que el enemigo había imaginado. Pues sí, ni cómo decirles que no. Estados Unidos había hecho sus cálculos en el Pentágono en un rango de acción de 2.000 kilómetros, no más que eso. Vean el problema. Ni siquiera me voy a meter a discutir en este momento porque esa será conversación de otra transmisión, pero entiéndase que lo importante en estos momentos no es si dieron en el blanco o no. Alguien decía en el chat que ni siquiera dieron en el blanco o interceptaron uno. No, bueno, es que no tenían ni siquiera la necesidad de tener interceptores en esa isla. Irán tiene otros datos. Pero aun cuando me dijeran que no dieron en el blanco o lograron interceptarlo, primero vamos a discutir el hecho de que toda la estrategia militar del Pentágono era un error. El rango de acción de Irán no era el que pensaban, era el doble al menos. Ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en términos operativos, porque ahí está la parte más incómoda de toda esta estrategia militar fallida del Pentágono. Según un funcionario estadounidense que pueden ustedes checar en esta nota, y digo, ya en estos tiempos no crean lo que ven por ahí, si no hay un fundamento o una fuente primaria, cuestiónenlo todo. Yo les pongo mis fuentes primarias que siempre son occidentales, iraníes, turcas, rusas, chinas o cataríes. Y entonces vamos cruzando datos. Chequen lo que dice el Wall Street Journal. Estaba leyendo esta nota hace rato y dice, confirma que Irán lanzó 2 misiles balísticos de alcance intermedio contra Diego García. Dice el Wall Street Journal que uno de ellos falló.
Ok, vamos a comprarle ahorita todo lo que diga el Wall Street Journal. Luego debatimos qué puede ser propaganda, pero la aceptación de que los dos ataques ocurrieron está ahí. Dicen que uno falló durante el vuelo, algo que en términos de ingeniería es cierto que puede pasar, pero que no quita el hecho de que el proyectil sí logró recorrer casi 4.000 kilómetros antes de fallar. El segundo misil no falló. Según se sabe por el Wall Street Journal, se lanzó un interceptor SM-3 desde un buque de guerra estadounidense y se desplegaron precisamente las zonas de protección. Pero aquí viene el dato incómodo porque según esa misma fuente no se pudo determinar si el misil fue efectivamente interceptado o no. A ver, perdón, ¿cómo es que no saben? Es muy fácil. Si hace explosión, pues es que dio en el blanco. No creo que necesiten a un ingeniero para saber si lo interceptaron o no. Claro que lo saben, amigos. Es que esa parte nos la quieren ocultar. Es la parte del Wall Street Journal que a ver quién se puede tragar esa ambigüedad. No es una ambigüedad técnica. Dicen que no saben. ¿Cómo no vas a saber? Si dio en el blanco, ¿no? Un misil no es una cosa de la que no te des cuenta. Por favor, si el interceptor impactó, pero el misil ya había superado su fase crítica o simplemente no hubo un impacto confirmado, lo que queda sobre la mesa es la posibilidad de la ambigüedad de que un misil balístico iraní llegó al espacio aéreo de Diego García. Oigan, si cayó en el monte o sobre un bombardero, porque acuérdense que aquí hay bombarderos estadounidenses, ahora tiene una razón Irán para haber atacado esta isla. Tampoco crean que fue gratis. Si los sistemas Aegis no pudieron destruir el misil, eso de que digan que no pudieron verificar es sospechoso. Si estuvieran seguros de que se interceptó, pues lo dirían. Uno falló y del otro no sabemos qué pasó. ¿Cómo no van a saber? En cualquier escenario, la imagen que da el Wall Street Journal es de dos cosas. Uno, no tenían ni idea de en lo que se metían. Toda su estrategia de seguridad y defensa está mal diseñada. Dos, son vulnerables. Toda esta imagen de invulnerabilidad que se estaba proyectando sobre Diego García no sirve. No nada más se trata de lo que pasó, amigos, es lo que representa esta isla llamada Diego García. Era la arquitectura militar occidental, se sentían intocables ahí. Es un atolón muy importante que, por cierto, es una isla robada porque el Reino Unido se la apropió. Es el centro logístico donde Estados Unidos estaba seguro de que proyectaba su poder a Medio Oriente sin ser vulnerable ni ser tocado. Desde ahí lanzaban ataques hacia África Oriental y Asia Meridional. En su aeródromo tienen los bombarderos estratégicos de largo alcance. Desde ahí se lanzó el último ataque para Irán, precisamente de los bombarderos que atacaron con bombas ultrapoderosas el programa nuclear iraní, que luego se supo que Irán ya lo había movido hace tiempo. Ahí tienen sus aviones de reabastecimiento en vuelo y sus plataformas de vigilancia. Desde ahí se cubre todo el radio de acción, que es enorme. Políticamente, aquí hay algo que los estrategas llaman un centro seguro. Para ellos esto era fundamental porque esa isla estaba lejos de todos los conflictos activos y era un lugar donde podían lanzar operaciones sin ser atacados, porque nadie, según ellos, tenía rango de acción para llegar hasta ese lugar remoto. Pero ese centro seguro ya fue alcanzado en términos estratégicos, aunque nos digan que no están seguros de si los misiles impactaron o no. ¿Cómo pueden no estar seguros? Es tan sencillo saber si hizo explosión o no al verlo y escucharlo. Cosa muy distinta sería si el Wall Street Journal dijera, el segundo no dio en el blanco, no lo interceptamos, pero falló. Pero cuando dice que no se puede confirmar ni negar, lo que sí sabemos es que la seguridad de una base militar no depende solamente de que no le caigan las bombas, depende de que el enemigo no pueda ni siquiera intentarlo. Se supone que Irán, ni queriendo, podía llegar a esta base y ahora todo eso cambia. Hay un detalle en todo esto que muchos analistas están pasando por alto o no nos lo quieren decir así, pero que vuelve todo esto todavía más complejo. Diego García pertenece al archipiélago de Chagos, un territorio que el Reino Unido administra, pero que la comunidad internacional considera ilegalmente ocupado. De hecho, en el 2019, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que la separación del archipiélago de Mauricio fue ilegal. La Asamblea General de la ONU también ha exigido muchas veces la devolución del territorio, pero el Reino Unido la mantiene ahí con sus bombarderos estadounidenses. La población nativa, los chagosianos, fueron expulsados por la fuerza en los años 60 y 70 para que Estados Unidos pudiera construir su base militar.
Ese no es un dato menor porque cuando Irán ataca a Diego García, francamente, está tocando una herida colonial que lleva décadas abierta y que para muchos países del sur global representa la hipocresía occidental. Ahora dirán que los atacaron en su territorio robado, reconocido por la ONU. Irán lo sabe y el cálculo de su lanzamiento es un golpe que no solamente es militar, también es muy simbólico. ¿Por qué Irán ataca a Diego García donde convergen intereses del Reino Unido y de Estados Unidos? ¿Por qué echarse encima al Reino Unido justo ahora? Bueno, no fue de gratis. Acuérdense que hablamos de lo ocurrido con Yemen. En los últimos días, Estados Unidos y el Reino Unido intensificaron sus bombardeos contra posiciones de los hutíes en Saná y Al-Udaida. Esa campaña supuestamente buscaba proteger el tránsito marítimo en el Mar Rojo, pero los hutíes son aliados de Irán dentro del llamado eje de resistencia. Hubo mucho tira y afloja para que el Reino Unido permitiera usar su base en Diego García para esta guerra. Finalmente aceptaron que Estados Unidos pudiera repostar combustible y utilizar la base para sus bombarderos. Entonces ahora dicen que cualquier agresión contra Yemen es también una agresión contra Teherán. Irán ha estado construyendo por mucho tiempo esta doctrina de disuasión que no se limita solamente a responder con sus fuerzas proxies. Quien pensaba que lo primero que iba a hacer Irán era sacar a sus 7 fuerzas proxies se equivocaba. Este ataque demuestra que la respuesta de Irán tiene la capacidad de llegar a donde Estados Unidos ni soñaba en su peor pesadilla. Es una estrategia que está desbalanceando todo el tablero militar. A esto súmenle que ya se unió Yemen y que Londres y Washington ahora están contra las cuerdas. ¿Qué va a hacer Londres? ¿Se va a meter a este conflicto después de que su isla fuera atacada? Por mucho tiempo Estados Unidos tenía la certeza de que estas bases estratégicas y bombarderos en Diego García eran intocables. El cálculo que hacían era geográfico y simple. Veían lo que tenía Irán, desde 300 hasta 2.500 kilómetros del Sekjil o el Shahed 136. Pensaban que estaban a salvo porque Diego García no estaba dentro del rango de acción ni remotamente. Pues ahora saben que sí lo están y que Irán ha dicho que todavía tiene sus armas más sofisticadas, las cuales ni siquiera ha empezado a mostrar. Hace unas horas, toda la estrategia militar de Estados Unidos se vino abajo porque saben que estuvo mal planteada. ¿Qué clase de inteligencia militar diseñó esto basándose en nada? Ahora tienen que replantear todo, de algo estamos seguros. No sabían en qué guerra se metían ni las sorpresas que tenía Irán. ¿Qué más tiene? No lo podemos predecir con certeza porque ya nos quedó claro que sus misiles llegan el doble de lejos de lo que el mundo pensaba. Obviamente, en un esfuerzo por no ser percibidos como una amenaza, ellos negaban esto cuando decían que eran obsoletos o tercermundistas. Cayeron en el anzuelo y ahora corren el riesgo de que sus bombarderos y el arsenal más poderoso puedan ser atacados. No crean que tenían muchos interceptores allí. El interceptor que supuestamente habrían lanzado lo hicieron desde alta mar porque en la isla no tenían tantos al creer que estaban fuera del rango de acción. Lo que sigue es ver cómo va a reaccionar la Casa Blanca y también Londres. Si van a escalar esto con una respuesta militar directa contra Irán, esa escalada llevará a un conflicto mucho mayor, pero ahora saben que también los pueden golpear ahí. Ahora se sumará Yemen, que tiene un interés particular en deshacerse de la amenaza que representa Diego García. Si no hacen nada, se verá una imagen de vulnerabilidad y miedo. En cualquier escenario, Irán ya ha logrado algo que ningún otro adversario de Estados Unidos había conseguido en décadas: demostrar que pueden golpear donde realmente duele y donde se pensaba que eran invulnerables, obligando a replantear toda la arquitectura de defensa. Hay otro elemento: el impacto psicológico en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Reino Unido. Sabiendo que Diego García ya no es una base segura, desde su soberbia perspectiva se dieron cuenta de la realidad. Si ni siquiera Diego García está segura, imagínense las bases en Irak o Siria. Ese lugar al que los comandantes enviaban a sus tropas a descansar era una isla privilegiada. Allí lanzaban operaciones con la seguridad de que nadie podía contestar porque estaba muy lejos. Esa sensación de seguridad se evaporó. Cuando el personal militar empiece a cuestionarse la seguridad por falta de sistemas de defensa aérea, las respuestas anteriores ya no servirán.
Este ataque cambia el tablero para los aliados regionales de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, que permitieron bases estadounidenses pensando en su seguridad, reciben un mensaje claro. Si Irán puede golpear Diego García a 4.000 kilómetros, puede golpear cualquier base en el Golfo que está mucho más cerca. La protección de Estados Unidos tiene límites y esos límites los fija Irán con cada prueba de misiles. Estados Unidos tendrá que reconfigurar toda su estrategia de defensa. Si les hacía falta armamento en Medio Oriente, ahora les hace falta también en Diego García. ¿A quién se lo van a quitar? ¿A Taiwán o a Corea del Sur? ¿Qué país aliado se puede sentir seguro después de esto? Esa es la cuestión de fondo. Algunos dirán que Estados Unidos ya cayó o negarán lo que el mismo Wall Street Journal escribe. Pero si quieres ser negacionista y no leer las fuentes, estás en un mal lugar. Se dice que ya se arruinó todo y que la OTAN debe entrar a ayudar, pero hace unos momentos llegaron a Madrid los primeros soldados españoles que estaban desplegados en Medio Oriente. Los han sacado. Los soldados de la OTAN dijeron que no se metieran porque no es su guerra y no les pidieron opinión. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que esto reconfigurará todas las estrategias militares de defensa que tenía Estados Unidos en la región por una sorpresa que no vieron venir.